poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste a mí. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste a mí. Buenas noches, iglesia, por doquiera ustedes estén. Gracias por una vez más conectarse. Estamos a 9 días, creo, de que la cuarentena termine y eso no debería ser alegría si no hemos cambiado nuestros hábitos de vida. Es decir, si la adversidad no se convirtió en una oportunidad y lejos de algunos haber mejorado áreas de nuestras vidas, las hemos empeorado, como el hecho de dormir más tiempo de lo que deberíamos, no ejercitar nuestro cuerpo y otras cosas parecidas, comer más. Bueno, todavía nos quedan 10 días y por eso se me ocurrió. Lo primero es memorizar la Biblia, recordarles. Esta semana vamos a aprender 5 versículos. Hoy es el versículo 13.
Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado, estad firmes. Ese es el versículo 13. Y la meta es que el viernes intentemos recitar los 5 versículos. 6. Bueno, imagino que estarán sugiriendo, pastores, mucho. Oigan, demos el primer paso. Fue memorizar el verso 13. Mañana memoricemos el 14 y a lo mejor nos sorprendemos nosotros mismos del resultado que podemos obtener cuando desafiamos nuestro cuerpo. Por otro lado, espero hayan hecho el ayuno y que ahora que se están conectando, algunos estén hambrientos o recién lo entregaron o quizás lo entregaron al mediodía. Como sea, les puedo asegurar algo. Todos los que no tenemos el buen hábito de ayunar, estoy seguro que tuvimos dolor de cabeza este día, migraña, se nos bajó la presión, se nos subió, nos discutimos con los pocos que están cerca y es obviamente por nuestra falta de hábito. Pero en fin, ya lo conseguimos. Así es que ya que nos quedan 10 días, ¿qué les parece si replicamos esto al punto de que lo hiciéramos todas las semanas? Yo les voy a recordar otro de estos días y les voy a animar para que nos propongamos también hacer ese ayuno. Pero en cuanto a anuncios, por hoy basta. Vamos al libro de Apocalipsis. Así que en oración vamos a pedir la guía y la iluminación del Espíritu Santo y luego profundizamos. Ricardo, ¿me ayudas y orás, por favor? Oremos. Señor Jesús, gracias por un día que nos das. Gracias porque cada vez intentamos acercarnos más a ti y estamos seguros que tú nos recibes y nos abrazas con tu palabra, con tu aliento. Señor, te ruego que permitas que hoy podamos hacer aplicaciones espirituales y que aprendamos un poquito más y que nos transforme. Perdona nuestros pecados, ayúdanos a perdonar a aquellas personas que nos han herido y te ruego que nos des redención. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, pongamos en contexto. Antes debía explicarles, vamos a partir el estudio en 2, Ricardo. El capítulo de hoy, aun cuando en volumen es extenso, en cuanto a temática es corto. Sí. Así que lo vamos a abordar en los primeros 10-15 minutos y los otros 10-15 minutos voy a explicarles un poco en una gráfica algunos eventos que están por venir para que les facilite entender los capítulos 19, 20, 21, 22. Así es que pongamos el asunto en una especie de contexto. Sí. ¿De qué se trata el capítulo? El capítulo 18 habla, o más bien se refiere al juicio material que la gran ramera que ya estudiamos sufrirá. Hagamos una comparación en el capítulo... Juicio material. Juicio material, ¿a qué me refiero? En el capítulo 17 se nos presentó quién es y se nos dijo que va a ser condenada. Y la palabra que se nos describe en el versículo 1 del 17 es la sentencia de la gran ramera. En el capítulo 18 nosotros tenemos la oportunidad de en efecto ver de qué trata el juicio, ¿ya? Y tiene que ver específicamente con la situación material, física. Entonces, de esta ciudad. Capítulo 17 fue la presentación o revelación de la religión falsa. Correcto. Y el capítulo 18... El capítulo 18, el juicio. El juicio, y de hecho hasta lo describe como una ciudad. Contanos del juicio, entonces. Bueno, basta primero con que leamos, y me imagino que los que nos ven ya lo leyeron, pero basta con leer todo el capítulo y nos damos cuenta de que Juan nos explica a detalle qué son las cosas que se van a destruir, las razones por qué se va a destruir, y se nos mencionan algunas características que yo considero que se responden en la guía. Entonces no sé si vamos con la guía y... Pues sí, empecemos. La urgencia de salir de esa religión. El capítulo dice de que
a su pueblo le urge que salgan de ahí. Salga de ahí, pueblo mío, dice, para que no seáis partícipes de esos pecados, ni reciban parte, ¿verdad?, de estas plagas, ahí en el versículo 4. Es como estamos hablando de que esto es un juicio material, físico, ¿ya? Digamos que va a caer fuego del cielo, digamos que va a ser consumida, que se va a caer el sistema político. Mira, entonces... te voy a interrumpir, y a propósito no te quise preguntar cuando nos reunimos antes para ponernos de acuerdo. Digo a propósito porque no estoy seguro de que la respuesta exista. La pregunta es, ¿a qué pueblo se refiere? Yo considero que se refiere a aquellos que están dentro de la iglesia de Tiatira. Ese pueblo o esa iglesia que no se arrepintió porque están dentro de esta gran ramera, pero todavía tienen la oportunidad Explícalo de forma práctica. Ya te entendí, pero para que todos puedan entender. Lo que les dice es, arrepientan. ¿Quiénes son los de Tiatira? Es la iglesia que va en pos de la doctrina de Jezabel, ¿verdad? Que va en pos de la hechicería y que se ha visto manipulada. Pero en nuestros tiempos, suponete estuviéramos en la gran tribulación. Bueno, yo no voy a estar, pero imagínate que te invitan como predicador a vos. Que tampoco voy a estar, pero ¿quiénes son? ¿Quién es ese pueblo mío? La iglesia que se quedó. La iglesia que se quedó. Que no se arrepintió. Está dentro de la religión falsa. Está dentro de la religión falsa. Y se quedaron precisamente porque no siguieron el consejo. Y le llama pueblo mío por la esperanza que finalmente escuchen la exhortación y salgan de ahí. Yo pienso que le llama pueblo mío a aquellos que decidieron ser pueblo de él. ¿A qué me refiero? Que estando en la gran tribulación van a reconocer el error en el que estuvieron y se van a salir. Entonces viene Dios y les dice, pueblo mío, salgan de ahí porque estoy a punto de juzgarle, ¿verdad? En este caso, está sugiriendo de que la urgencia es a salir de la posición geográfica, no de la posición religiosa. Ambas, porque la urgencia es arrepentirse y no ser parte de eso, y por lo tanto también no estar dentro de esta ciudad, porque lo describe literalmente, que esa ciudad será destruida, ¿ya? Bueno, tiene lógica, y cuando te digo que a propósito no te quise preparar para ello, es porque quise que todos reflexionemos en el asunto. Voy a comentarte lo que decía un escatólogo de mi época, cuando tuve tu edad. Decía que él creía que en la religión falsa hay un montón de personas que sí aman al Señor, pero son necios. No entienden la grave herejía de la religión falsa, del concepto Dios-mujer, y que en su intención de seguir a Dios, lo siguen por el camino equivocado. Entonces, este escatólogo decía que la exhortación llevaba dos connotaciones. Una, a los que hoy por hoy viven y están ahí, en esa religión falsa, llámese como se llame, pero que ellos tienen un corazón para Dios. Entonces decía él que Dios les está gritando con urgencia, salgan de ahí, dejen la necedad. Y la otra posibilidad es la que vos ya dijiste antes, la otra connotación, que son los de la gran tribulación, que están ahí y casi en la misma postura, pero siguen en la necedad. Aquí dice, Balta dice, si se quedaron no eran iglesias. El hermano Lisandro dice, o sea, esa gente es la que iba a la iglesia solo por compromiso, la que nunca aceptó el cambio en su vida. No. Sí, yo me refería a la iglesia refiriéndome a Tiatira, específicamente. Tiatira, No exacto, que la iglesia de no a la Cristo iglesia, se va a quedar nunca. exacto. No. Y el concepto, el vocablo que ocupa tampoco es iglesia. No, pueblo el pueblo mío. mío.
Entonces, claro está que me imagino la gente lo asocia, bueno, pueblo mío es la iglesia de Cristo. Y no necesariamente entonces. cuando leemos las 7 iglesias nos damos cuenta de que al no arrepentirse Jesucristo mismo les dice cuál es el juicio. Y todo el juicio está referido Ahora, con ¿por qué crees que quiero pasar tiempo en algo que finalmente la respuesta no es explícita? porque cuando es incierto es más barato arrepentirse antes que suceda. Pero hay algo más. A ver, Vos pensalo. Ayúdennos. ayúdenme. ¿Por qué quise pasar más tiempo en algo que en realidad Ricardo no lo iba a encontrar en los libros? Porque no está ampliamente explicado. Hay que especular definitivamente. Jorge dice, pueblo mío, a los que les dará una segunda oportunidad. De alguna forma es una especie de segunda oportunidad. Y Ricardo Tiz dice, los que perseveraron en la tribulación. Sí, pero ¿por qué pasar nosotros ahorita 5 minutos ya en esa pregunta? ¿Alguien se le ocurre de ustedes? Tampoco la Biblia lo dice, así es que puedo equivocarme. Es otra especulación. Creo que hay personas hoy por hoy que simpatizan con el Evangelio, pero se sienten atados a la religión de sus padres, cualquiera sea. Y cuando digo simpatizar con el Evangelio, no estoy diciendo que simpatizan con nuestra iglesia o nuestra doctrina, simpatizan con este bendito libro y que en realidad tienen un corazón para ello. Creo que ellos deben escuchar esto, salir de ahí. Y usted y yo, que tenemos familiares o amigos así, pidámosle al Señor la gracia, el carisma y las palabras para poderles decir, deben salir de ahí. Y la forma no va a ser diciéndoles, mira, yo creo que la religión en la que vos estás, aquí, mira, es la gran ramera. Si haces eso, ¿qué crees que va a pasar? Se hunde más. No van a quererte escuchar. De hecho, hoy que lo dice y confirmo esa parte porque yo tengo algunos estudiantes en el colegio que están precisamente en esa situación. Nosotros siempre hemos estudiado la palabra, la Biblia. Y de hecho cuando hablamos en Génesis descubrimos tesoros de Apocalipsis y los vamos hablando. Y muchos de ellos se me acercan y me dicen, wow, no sabía esto. Cuando hablamos de Nimrod, yo los invito a que vengan a la iglesia, que nos reunamos, nos quedemos. Y ellos me dicen, es que yo ya voy a esta iglesia con mis papás. Exacto. Yo soy parte de esto, yo soy parte de lo otro. Pero simpatizan. ¿Verdad? Hay algo que les golpea y les dice que lo que se habla acá es la verdad. Pero les detiene el hecho de que ya están cimentados en otra condición. Y es también probable que otra de las razones por las que el Señor quiso que supiéramos todo esto. Porque alguien preguntó el otro día en Facebook, mire, y si Dios no quiere que sepamos el futuro, ¿por qué nos está diciendo todo esto? Bueno, ya explicamos que es por misericordia, pero otra de las razones es para los que se van a quedar. Que recuerden, se les advirtió, salgan de ahí. Y la verdad es que si usted va a poner su fe en este libro, no es que Ricardo o yo ahora nos pintemos a nosotros mismos como conocedores absolutos de la verdad y escatólogos de la nada, porque ni a él ni a mí nos cabe ninguno de esos títulos. Así como lo hemos visto con la practicidad y la sencillez que hemos estudiado esto, yo pregunto, ¿acaso no podemos tomarnos de que el que tiene oídos para oír que oiga? Si está claro. ¿Ha Ricardo dicho algún nombre? ¿He dicho yo alguno? No, solo hemos dicho, vea las características, aquí están. Bueno, ahora que las lee, el Señor que le dé la gracia y debe salir de ahí. Y los que ya conocemos del Señor, pedirle su gracia. Sí, Jenny. Aquí preguntan, cuando dice pueblo mío, ¿no se puede referir a Israel? En lo absoluto no. Israel Jamás va a hacer alianza con ellos.
Con que no hizo alianza con el verdadero Mesías para hacer alianza con una religión falsa. Nada, imposible. Bueno, avancemos pues, Ricardo. Ya estamos con la urgencia, la arrogancia de esta institución al creerse poderosa. ¿Por qué? Porque a estas alturas ha alcanzado poder. Tiene poder y tiene palabra en este mundo. Entonces, una persona con poder tiene la decisión de volverse humilde o volverse arrogante. Y son muy pocos los poderosos. Son muy pocos los poderosos que se vuelven humildes. Entonces, a razón de quién se trata y de lo que estamos hablando, la seguridad y la Biblia demuestra que estos se volvieron arrogantes. Imaginen una religión con poder y con la arrogancia por ello. Bueno, eso es otra señal muy fácil de identificar. Creo que por eso yo no dejo de sentir curiosidad cuando las estadísticas reflejan de que la iglesia evangélica está creciendo en Latinoamérica, porque así como crece en número va a llegar a crecer en poder. Y entre más, pienso que entre más se predica la palabra, la iglesia de Filadelfia, la sana doctrina, más se desacreditan las falsas doctrinas, porque comienzan a salir a la luz pecados, comienzan a salir a la luz cosas que, valga la redundancia, ocultan, ¿ya? Pero sale a la luz siempre. No era más fácil quedarse en un perfil bajo. Y yo pienso y me atrevo a decir de que creo que nosotros no tenemos ni siquiera idea todavía de todo lo que ocultan aún. Las religiones falsas. Exacto. O sea que lo que logramos ver quizá es solo la punta del iceberg. Yo siempre he tenido... Por favor, estoy bien lejos de querer criticar a ningún predicador. Pero ahorita que dijimos quedarse en un perfil oculto bajo en lugar de ostentar poder, hay muchas iglesias, especialmente en los Estados Unidos. Aquí quizás las hay, pero no es mi asunto ni mi espectro comparativo. Pero estas iglesias grandes en los Estados Unidos que se acercan al poder y que sus pastores parecen buenos predicadores y buenos instructores de la Biblia, y yo no sé en qué punto de sus carreras se han desviado al extremo que empiezan a promoverse a sí mismos, como en su publicidad aparece la foto en grande de ellos. Yo siempre he tenido la curiosidad de decir, me gustaría acercarme a uno de ellos y preguntarles, porque los considero buenos instructores. Y me gustaría preguntarles, ¿ustedes no tienen temor de acercarse al poder? Y fíjese que con eso que usted dice, es bíblico porque Jesucristo en sus 7 parábolas profetiza el comportamiento de la iglesia durante el periodo de tiempo de la gracia. Hay una parábola que es la del el árbol de mostaza. Esa parábola describe el crecimiento irregular de la iglesia. O sea, un crecimiento o una iglesia multitudinaria no necesariamente es un parámetro para decir que hay algo espiritual ahí. No, en absoluto. Si las congregaciones multitudinarias fueran el parámetro del respaldo de una religión verdadera, pues entonces tendríamos que decir que el islamismo es la religión verdadera, porque si mal no recuerdo es el número más grande, ¿verdad? No estoy seguro, pero definitivamente Jesucristo mismo lo dijo, ¿verdad? Y aparte hay otros comportamientos de la iglesia. Y para saber por qué los cristianos queremos ostentar poder y decir que somos parte de una iglesia poderosa, si eso significa un grande riesgo. Pero en fin, ya me salí, vea. Estamos en Apocalipsis. ¿Cuáles son las mercancías? dice en el versículo 11 que los mercaderes de la tierra lloran, dice,
y hacen lamentación sobre ella porque ninguno compra más sus mercaderías. Y comienza a describir cuál es la mercadería. Y entre las descripciones encontramos oro, plata, piedras preciosas. Ahora aplícala. En este tiempo, todos estos son materiales con los que se construían cosas, ¿verdad? Y que tenían valor. Entonces, en nuestros días, quizá nosotros ya no tenemos tanto valor específico por el oro como tal, pero sí por el arte, ¿ya? Por construcciones, por arquitectura, por... hoy en día hay pinturas que valen... Estás diciendo que todo lo que tenga valor en el mercado, sea digital o como sea, lo que tiene valor en el mercado. Y más bien lo que estoy diciendo es que esta religión está copada de eso. Tiene no solamente poder político, sino que tiene poder económico, ¿ya? Y Por toda su mercadería. por toda su mercadería y todo lo que ha ido acaparando a lo largo de la historia. Esa religión falsa tiene tantos valores. Hablo de bienes, valores. Hablo de Patrimonio. Hablo de un activo que lo pueden vender y anunciaría lo millonaria que es esa falsa religión. Y es tan grande. Ya puedo escuchar a aquel hermano de aquel pueblo. Estoy bien yo porque no he terminado de ponerle el piso a la iglesia. Y es tan grande el valor que todo que es reconocido mundialmente por el valor económico que tiene. Esto aun cuando sigo en Apocalipsis, pero no puedo parar de aplicarlo. Si uno de estos días usted entra a nuestra iglesia y ve algún tipo de comodidad que quisiera que jamás sugiriera que entró a nuestra iglesia y vio suntuosidad. Pero el punto no es que juzgue la nuestra, sino que evalúe cualesquiera iglesias en las que usted entra, cualesquiera que ostenten riquezas y poder, se acercan a una religión falsa. Así que es otra cosa que usted y yo debemos evaluar. Y nunca entonces debió sentirse orgulloso de ser parte de una organización que ostenta dinero y que consecuentemente ese es el parámetro de Dios. David Platt, en su libro de Radicales, él dice que las construcciones deben ser uno debe construir lo necesario, pero cuando uno se ve pues suntuoso, siempre hay otra persona en la quien invertir. Entonces, cuando uno acapara demasiado, se olvida de las personas que verdaderamente necesitan eso. Y hoy más que nunca, ahí están tiradas todas esas cosas, ¿verdad? ¿Cómo no podemos pensar en eso? Que esta cuarentena nos ha dado una lección increíble. He ido 2 o 3 veces a la iglesia a firmar desde que empezó la cuarentena. Saben que a lo único que le he prestado atención, ahora que vos decís eso, es a las plantas. Sé que hay alguien que nos ayuda y todos los días las está regando. Obviamente todo lo demás, bueno, ahí está, no se va a arruinar. No, pero es que hay algo más. Todo eso es muerto finalmente. Lo único que debíamos cuidar es lo que tiene vida. Pero parece que es en lo que nosotros día y noche trabajamos y nos quitamos la vida para obtener cosas sin vida. Religión falsa fundada en hechicerías. ¿Qué hechicerías? Bueno, todas las religiones que no predican la Biblia, que no se fundamentan en Cristo Jesús, terminan practicando cualquier tipo de rituales. Y eso es hechicería. Pero aplicarlo. Bueno, podría decir, hablábamos de la adoración a Cristo hembra o al Dios mujer, ¿verdad? Hablábamos de
semidioses, hablábamos. De hecho, nosotros platicábamos también acerca de la doctrina de los nicolaitas, que se fundamentaba en el sacerdocio. Pero hechicerías es cuando invoca espíritus demoníacos, ¿no? Claro, si cualquiera que, De forma abierta. cualquiera me refiero. que invoque... Espérame, ¿la palabra es hechicería? Sí. Veamos hechicería, cómo lo define Google. ¿Hay algo, Jenny, en lo que... El hermano Alcides dice, la iglesia cristiana evangélica no tiene una iglesia central a nivel mundial, diferente a otras. Por eso quedamos en un perfil bajo y humilde. Pero algunos pastores se vanaglorían a sí mismos. Exacto. Dice, conjunto de conocimientos, prácticas y técnicas que se emplean para dominar de forma mágica el curso de los acontecimientos o la voluntad de las personas. Toda manipulación para que la voluntad de las personas quede atada es una especie de hechicería. Sí, algunas de estas doctrinas se resguardan en el verso cuando Jesucristo le dijo a Pedro, todo lo que atares en esta tierra será atado en el cielo, ¿verdad? Y terminan queriendo ejercer su voluntad diciendo que son representantes de la voluntad de Dios. Ahora, la otra cosa que yo siempre he visto con asombro, ¿cómo es posible que hayan religiones que se mezclen con todo lo que tiene que ver con hechicería y en nombre de la hechicería practiquen sus rituales? Pero más me asombra que la gente les sigue. Pastor, ¿de qué está hablando? Cosas simples como esta. Promueven la brujería, la adivinación. Y son señales que existen. Y están dentro de la religión. Solo sería el colmo que el que está al frente un día les diga, miren, ya consultaron la Ouija. Es como que yo les voy a decir ahorita, llegó alguien para pedirme consejería matrimonial. Consultemos. Y como no sabía si la niña era la indicada, que yo le diga, mira, anda a hacer una sesión de la Ouija, pues a ver qué te dice, ¿eh? Pero yo sé que muchos se están riendo ahora y están diciendo, no, oigan, hay gente enredada en religiones que practica esas cosas, todo ese tipo de cosas. Y aquí dice, pues que es otra de las características. Y la última, bueno, esta ya la explicamos varias veces. Una vez más, esta religión tiene en sus manos la sangre de los mártires del Señor. Y con eso, perdón, hay un versículo que a mí me gustó bastante, referido a esa pregunta, es el versículo 20, y lo leo. Dice, alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Me encantó porque dice, consumado es. Todos los que dijeron, ¿hasta cuándo? Esto quedó impune. La justicia en este caso parece dilatar, pero ya tiene fecha. Que nosotros no la conozcamos es historia aparte, pero la fecha de que toda la gente que ha hecho maldad para pagarla está escrito ya en la profecía. Y quiera Dios que no sea el caso de ninguno de nosotros. Bueno, terminamos la... ¿hay algo? Dice, pastor, las iglesias que practican la adivinación son las mismas iglesias proféticas. En lo absoluto. No creo que las iglesias proféticas practiquen la adivinación. Creo que las iglesias... Bueno, tendría que escuchar de qué profecía habla y de qué iglesia profética habla para yo dar una opinión. En términos genéricos, opinar sería una necedad de mi parte. Lo que sí puedo decirles es que hay muchas iglesias proféticas que quienes las dirigen aman al Señor y ellos creen tener el don de profecía. Y yo preguntaría, ¿por qué no? Aunque también creo que algunos que son parte de esas iglesias dicen cada cosa, pero no porque estén invocando espíritus demoníacos y cosas así, sino por pura ignorancia.
como el caso que ahora quisiera decir que no es parecido, pero pudiera darse que Ricardo y yo estemos diciendo una necedad, pero no por manipulación, sino porque somos ignorantes y quisimos interpretar algo de forma correcta. Y tampoco estoy intentando de ser cobeligerante con los que creen en eso, apoyarles o aplaudirles, solo estoy diciendo realmente lo que creo. Ajá. Raúl dice, ¿será, pastor, que la hechicería siempre es del lado oscuro o hay quienes quieren hacer magia de la Biblia? Bueno, muchos quieren hacer magia de la Biblia, sin duda alguna, porque el ser humano se enamora de todo lo místico. Hubo un hombre en el libro de los Hechos que quiso tener el poder que Pablo tenía. Exacto. Para poder hacer magia. Simón, ¿verdad? Sí, Simón. Pero con el espíritu equivocado. Sí. Para finalizar con la gran Babilonia, la madre de las rameras, a mí me gustaría invitarles que lean el libro que publicaron hoy, ¿verdad? Yo lo he leído y es un libro completo. Van a estar así en cada página. Sí, porque desglosa toda esta doctrina y lo presenta de forma histórica también, así que por ahí anda el link en las guías y les recomiendo que lo lean porque es buenísimo. Es muy bueno. Bueno, gracias Ricardo, no voy a extenderme porque lo que yo tenía que explicar lleva otros 15 minutos y ya nos acabamos los 30 minutos. Solo voy a dar 2 minutos más y si me preguntan por qué le dije gracias a Ricardo, es porque cuando yo empiezo como pastor más que como instructor de la Biblia, dejo a Ricardo allí en blanco y me dice, mire, me veo mal. Y yo le respondo, te ves mal en los 30 minutos, pero bueno. Una humilde sugerencia como otro hermano en la fe. Pensando en aprovechar la adversidad y convertirla en oportunidad. No sé si fue hoy o ayer, me discutí con mi esposa. Y no fue nada serio, fue una tontería. Y le dije, Jenny, mira, fíjate que solo estamos dos en este cuarto, Génesis, vos y yo. Y lo cierto es que te amo y yo creo que vos a mí. Pasamos ocupados todo el día en la propiedad. Si no todo el día, parte del día, tenemos cosas que hacer. Estamos estudiando más la Biblia. Y aún así nos peleamos por estar aquí. Y ella me dice, ¿por qué me dice? Es que estoy pensando, le dije, en aquellos que no son 2 ni 3, sino que son 6. Y que no pueden salir a trabajar en el jardín. Y quizás alguno de ellos no se ama. Quizás hay algún matrimonio que está en problemas. ¿Te imaginas cómo están pasando estos días? Debe ser triste, debe ser complicado. Y yo sé que el tema de Apocalipsis tiene que ver con vida eterna. Y como no han estado en estas 3 o 4 semanas felices en la cuarentena, no me extrañaría que alguien de la pareja hasta haya dicho, ya que venga el Señor en lugar de estar aquí. Entonces, la recomendación es, ¿qué tal si intenta pedir perdón y reconciliarse? Faltan 10 días. He aprendido estos días que debo vivir cada día como si es el último. He aprendido que ya no puedo planificar el futuro. Que debo planificar, sí, pero no lo voy a poder controlar. Que debo confiar más en el Señor. Y eso significa que lo que sí tengo son las 2 horas que vienen, probablemente, como para pasarlas peleando. Oigan, matrimonios, ¿por qué no hablan después de esta reunión aquí e intentan reconciliarse? O entre hermanos, o entre hijos y padres, y dicen, bueno, la verdad es que faltan 10 días y lo menos que podríamos hacer
es intentar vivir en paz y con la bendición de Dios. Pero para eso hay que tomar una decisión. El consejo final esta noche no giró alrededor de salvación y vida eterna. El consejo esta noche giró alrededor, al final digo de Apocalipsis, giró alrededor de viva en paz, disfrute lo que Dios nos dio, intente reconciliarse, intente hacer las cosas como la Biblia nos dice. Y recuerden que el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Antes de despedirme y de decir adiós, en unos segunditos va a caer en el club de lectura el link para aquellos de ustedes que quieren invitar a sus hijos para que sigan la esquina del arca. Cada día algunos chicos que están acá con nosotros están grabando, dando ideas, y deseamos que sea de bendición para cada uno de sus hijos, y dando los links también de programas bíblicos. Así que pasen buenas noches, Dios nos bendiga a todos, nos vemos mañana, o al menos me ven mañana, que la paz de Dios nos acompañe.